en ocasiones, para no ser rechazados, cometemos errores. Pensamos que eso sucede solamente en la etapa de la adolescencia, pero tal vez también los que tenemos más edad, los adultos, aún los ancianos, por el tema de no ser rechazados, no ser juzgados o criticados, pasamos por encima de cosas que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere que seamos, que digamos, y no lo hacemos. Vamos a mirar en Hechos capítulo 10, Hechos 10. Estamos estudiando el libro de Gálatas, ahora iremos a Gálatas, pero quiero que leamos Hechos 10 para que entendamos algo de lo que pasó en Gálatas. Hechos 10, versículo 9. Aquí está el apóstol Pedro, un judío de nacimiento, con cultura judía, habiendo sido convertido, tocado por la palabra de Dios y llegado a creer en el Mesías, en Cristo Jesús como el Mesías. Hechos 10:9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué hora es esa? El mediodía, a las 12. Y sucede como le pasa a algunos de ustedes, pasó también con Pedro. ¿Qué pasó? A esa hora tuvo gran hambre, ¿sí? Tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Él vio algo, no fue un sueño. Él vio algo realmente que Dios le mostró, algo con lo cual Dios utilizó para darle una lección. Versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Antes de seguir, los judíos tenían mandamientos dietéticos, o sea, tiene que ver con la comida. Habían animales que eran impuros, que no podían estar en el plato de ellos, de los judíos. ¿Cómo qué? Como el cerdo. ¿Por qué? Porque habían dos características que tenían que cumplirse para ser un animal puro o comestible que podían ellos comer. Tenía que ser rumiante y tenía que ser de pezuña hendida. O sea que la pezuña tiene que ser dividida como en dos, ¿cierto? Que son los de pezuña hendida, pero también tenían que ser rumiantes. Esto tiene una enseñanza espiritual. Pensaba yo, por ejemplo, en el tema de los rumiantes. ¿Qué enseñanza espiritual podemos sacar de un rumiante? El rumiante come su comida como que la procesa en varias ocasiones, ¿cierto? La procesa, la mastica. ¿Y eso de qué me habla espiritualmente? De meditar, ¿se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar me habla de pensar y volver a pensar y continuar pensando acerca de un tema. Habían siempre, con lo que Dios ordenó en el Antiguo Testamento, había enseñanzas, lecciones espirituales. Por ahora, la idea es que tengamos claro que como judío, Pedro no comía de todos los animales que habían. Habían animales que él los rechazaba. Era algo que repudiaba. Entonces, en esa visión, en ese éxtasis, perdón, versículo 12, habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. O sea que habían animales puros e impuros. Bueno, versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Quién le estaba diciendo eso? Había una voz. Pensamos que viene esa voz de parte de quién? De Dios mismo. Versículo 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque mire cómo le contesta. Él sabe quién le está hablando, ¿cierto? ¿Quién está hablando? Dios, porque él está diciendo cómo. Señor, no. Miren, tremendo esto.
que Dios nos diga algo y que nosotros digamos, Señor, no, es una contradicción, porque si yo le estoy diciendo Señor, es porque le voy a obedecer, pero le estoy diciendo Señor, no. Y a veces nosotros tenemos vidas en que entramos en contradicción, en que decimos, Señor, te ruego por esto, pues te ruego por aquello. Y Dios me dice algo y yo digo, no. Entonces también estoy diciendo, Señor, no. Señor, no. Entonces, versículo 14 dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero porque nunca había comido algo. Porque Dios en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Levítico, si no estoy mal, en el capítulo 11, decía que no podía comer de ciertos animales. Ahora, el mismo que le había dicho, Levítico 11, no coma de estos animales, ahora le estaba diciendo, coma. ¿Cuál problema había? ¿Cuál era el problema? El problema es la cultura. El problema es la costumbre. El problema es que eso que él había hecho desde que era un pequeño o no había hecho, no había comido eso jamás, también lo hizo su padre, también lo hizo su abuelo, también lo hizo su bisabuelo. Y así, por cientos y miles de años, ellos se habían cumplido rigurosamente con ese mandato. Por lo tanto, aunque el mismo que había dicho no lo haga, ahora le estaba diciendo, hágalo, aún así él decía, no. Si ven la fuerza de la costumbre, la fuerza de la cultura, cómo podemos incluso contradecir y desobedecer a Dios. Él le dijo no, él le dijo no. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y la respuesta fue, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo, pensativo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. ¿Qué quería decir Dios con esto? Resulta que también culturalmente los judíos rechazaban a quienes, a los gentiles, a los que no eran judíos, hasta tal punto de no entrar a sus casas ni sentarse con ellos a la mesa, hasta ese punto. Dios estaba enseñándole algo. Cuando estos gentiles fueron a buscarlo para que les hablara la palabra, ese era el propósito, enviados por Dios para que le hablara la palabra a Cornelio. Dice versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí ven? Ya había entendido él cuál era el mensaje. Ellos veían a los gentiles como inmundos, como personas con quienes tenían que estar separados. Pero ahora, por el propósito de enseñar la palabra, de predicar el evangelio, Dios le había dicho que esas barreras se cayeran, que él pudiera ir y entrar a la casa de un gentil llamado Cornelio para hablarle a él y a los suyos su palabra. Y eso sucedió. Y el resultado es que ellos llegaron a creer. Miren el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro, ¿qué les estaba hablando? De Jesús, del Mesías. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quién cae el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los que creen, los que tienen fe, los que son hijos de Dios, ellos tienen el Espíritu Santo. Y estos gentiles, incluyendo Cornelio, tuvieron el Espíritu Santo de Dios.
Bueno, llegaron a creer. Lección que aprendió Pedro. ¿Se podía tener relación con gentiles para hablar la palabra de Dios? Antes de esta lección que Dios le dio, ¿tenía relación con ellos? ¿Entraba a la casa de ellos? ¿Comía con ellos? No, pero ahora sí, mire lo que pasó en el 48. Mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase y al quedarse con unos días tuvo que estar en la casa de ellos. ¿Y qué tuvo que hacer? Comer con ellos. Tanto que mire 11:2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Bueno, ellos le juzgaban, pero Dios lo aprobó. Aunque los hombres juzguen y Dios apruebe, ¿qué tendré que hacer? Vayamos a Gálatas. Ahora sí, años después, cuando leímos, la iglesia de Antioquía no existía. Ahora lo que vamos a leer, ya existe la iglesia de Antioquía y hay unos problemas en la iglesia, preciso por los de la circuncisión. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había una parte de los creyentes, escuchen bien, creyentes judíos, que todavía querían permanecer en la ley? ¿Se acuerdan? Incluso falsos maestros, personas que enseñaban, y también falsos hermanos que no eran hijos de Dios también, que enseñaban que para ser salvos tenían que creer en el Mesías, en Cristo, pero también tenían que ser, ¿qué cosa? Ser circuncidados. O sea, que la salvación era resultado de creer en Cristo, pero también ser circuncidados. Esto enseñaban los falsos maestros. Y cuando hablamos aquí de la circuncisión, donde vamos a leer, está hablando de ellos, haciendo otra referencia a ellos. Versículo 11. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, a la iglesia gentil que Dios había rescatado, creyentes allí, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de quién. ¿Quién es Jacobo? Pues yo sé, mi hijo, pero aparte de, ¿quién es Jacobo? Aquí en la escritura, ¿quién es? Jacobo era, Jacobo, que estamos leyendo, era hermano del Señor Jesús. Los hermanos, cuando Cristo estaba vivo, no creían en él, pero cuando él murió y resucita, Jacobo, como Judas, que está al lado de Apocalipsis, en nuestra Biblia, el autor de Judas, eran hermanos de Cristo y creyeron en él. Jacobo estaba ¿en qué ciudad? No, en Jerusalén. ¿Cuál era el contexto de Jacobo? ¿Habían judíos o gentiles? Judíos. Habían judíos. ¿Quiénes están en Jerusalén? Los judíos. Habían judíos. Entonces, la cultura de los judíos rechazaba comer con gentiles, ¿se acuerdan? Entrar a casa de gentiles. Bueno, muy bien. Entendamos un poquito eso. Versículo 2. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, que creyentes o supuestos creyentes de Jerusalén, que vinieron a Antioquía, antes que viniesen ellos, comía con los gentiles. ¿Quién comía? No. ¿Quién? Pedro, ¿cierto? Pedro comía con los gentiles. O sea que Pedro había escuchado la lección, la entendió y la estaba practicando años después. Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaron estos creyentes o falsos creyentes, falsos hermanos, tal vez entre ellos, ¿qué pasó? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿De quién? ¿De quién se retraía Pedro? ¿De quién se apartaba Pedro? ¿De quiénes? De los gentiles.
de los gentiles, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué está pasando? El pueblo, él está en un lugar gentil, una iglesia gentil, hay algunos judíos allá. Cuando vienen de Jerusalén los hermanos o falsos hermanos, vienen aquí a Antioquía. Pedro se da cuenta que ellos vienen y que algunos de ellos le van a juzgar por comer con gentiles y por entrar a casa de gentiles. Él cambia su manera de hacer. Él actúa de una manera antes y cambia cuando ellos llegan. Ahora, Pedro sabía que Dios aprobaba que él se juntara con gentiles para enseñarle la palabra. ¿Lo sabía, sí o no? Sí. Lo sabía. Ahora, ¿qué lo hacía cambiar su posición? ¿Lo que Dios decía? No. Las críticas que pudiera recibir, los juicios que pudiera recibir de estos hermanos. O sea que su manera de hacer cambió no por Dios, sino por quienes, por los hombres. Y aunque tenía una convicción interior, lo que hizo fue diferente a su convicción, porque él ya entendía que podía hacerlo. ¿Estamos entendiendo lo que está sucediendo? ¿Sí? Versículo 13. Pero miren lo que pasó. Y en su simulación, miren la palabra que utiliza. Y en su simulación, ¿qué es simular? ¿Qué es simular? Como aparentar algo que realmente no pienso ni soy. Y en su simulación participaban también los otros judíos, o sea, los hermanos que estaban en Antioquía, que también eran judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la, mire cómo llama Pedro a esto, ¿cómo lo llama? Hipocresía, hipocresía, hipocresía. ¿Cuál era el miedo de Pedro? ¿Miedo de qué? De ser rechazado. ¿Miedo de qué? De ser juzgado. Pero no tuvo temor de Dios, de que Dios le había enseñado que sí podía hacerlo, pero sí de los hombres, de que pudieran juzgarle. Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, como tenía que ser, esa palabra rectamente habla de andar derecho, erguido. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, vamos a dejar por ahora ahí. ¿Quiénes están en este escenario? Hay creyentes judíos, hay creyentes gentiles. ¿Quién más está ahí? Pablo, ¿cierto? Está Pablo. ¿Quién más está ahí? Pedro. ¿Quién más está ahí? Bernabé. Y aquí el versículo 12 al final están los de la circuncisión. ¿Quiénes eran ellos? Un grupo de creyentes de origen judío que decían que tenían que ser circuncidados, los creyentes, los que llegaran a creer para ser salvos, y que criticaban si Pedro se metía a las casas de ellos, los juzgaban, lo tachaban de algo malo. Bueno, estaban ellos. Dios le había dado una lección a Pedro. Dios le había enseñado algo a Pedro. Sí, sí. Pedro olvidó la lección que Dios le dio. Cuando él recordaba atrás y recordaba lo del lienzo, estaba seguro que fue Dios quien habló. Fue Dios. Dios le había enseñado que podía juntarse con gentiles para comunicarle la palabra de Dios, que no se retrayera por su cultura, por lo que había recibido desde niño. ¿Cierto que sí? Pero miren cómo las convicciones pueden decaer por causa de otros, cómo las convicciones pueden llegar a la debilidad y pasar por encima de aquello que entendemos
por estar bien con otros. Pedro era un adolescente, seguramente no lo era, pero sucumbió frente a la tentación de no quedar mal ante otros. Nosotros podemos caer en lo mismo. Miren, no estamos hablando de Pedro frente a inconversos. Estamos hablando de Pedro frente a supuestos creyentes, frente a personas que supuestamente creían en Cristo como el Mesías. Primero, entonces, tenemos la lección para Pedro. El segundo punto es, vamos al versículo 16. Yo quiero que cuenten cuántas veces dice el versículo 16 que no es por la ley. No es por la ley. Dice, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántas veces dice que no es por la ley? 3 veces. En un solo versículo. Ven el énfasis. Es importante que la iglesia en Antioquía, que Pedro, que los de la circuncisión, que los gentiles judíos, que nosotros hoy, que la iglesia de hoy entienda, persevere en esta enseñanza, que la obra, que la salvación es solo por lo que Cristo hizo. Nada, absolutamente nada más. Y no sobra decirlo 1000 veces más, porque aquí el versículo 16, solo el versículo 16 lo está diciendo 3 veces. No es por la ley, no es por la circuncisión, no es por guardar los mandatos, no es por guardar el sábado, no es por hacer esto o aquello. La salvación viene porque Cristo cumplió perfectamente, cabalmente la obra de la cruz. Y no hay nada que añadir, absolutamente nada más. No es por la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estamos hablando hace poco de la justificación. ¿Alguien se acuerda qué es justificación? Ser declarados inocentes. Muy bien. Ser declarados inocentes. Para ser salvo de la condenación eterna, necesito ser declarado inocente. Porque si soy declarado culpable, ¿qué me espera? La condenación. Para que no me espere la condenación, necesito ser declarado inocente. En otras palabras, necesito ser justificado. Y la justificación viene por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Y miren este versículo tan precioso. Ya no vivo yo. Punto 3. Ya no vivo yo. Versículo 20. Vamos a leerlo todos, por favor. Vamos a leerlo todos. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo que ese pecado, que esa vida anterior de religiosidad, toda la maldad, toda la suciedad de su vida, todo el Pablo de antes, el Saulo de Tarso, ¿dónde estaba? En la cruz con Cristo. Estaba en la cruz con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no era Saulo de Tarso, ya no era el hombre de antes, ya no vivo yo. ¿Por qué? Cristo vive en mí. Mi anhelo,
Mi deseo, la realización de mi vida está en los propósitos divinos, está en el propósito de Cristo Jesús. Cristo vive en mí. No es mi esfuerzo, no es Pablo, Saulo de Tarso, el grande, el cumplidor de la ley. Soy el débil, soy el que no es capaz, pero que Cristo es suficiente para todo. Cristo vive en mí. Ya la gloria no es para el hombre que cumple la ley. La gloria es para Cristo, que cumplió la ley y murió por la condenación que implicaba la ley. Mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe me lleva hasta la puerta de la salvación. Esa fe de ese Cristo muerto por mis pecados, suficiente para salvación. Pero también la fe me acompaña en la vida cristiana, porque la fe es colocar la confianza no en lo que yo puedo, sino en lo que Dios hace en mí. La vida cristiana exitosa es resultado del obrar de Dios en mi corazón y a través de mí. La vida cristiana exitosa no es resultado del esfuerzo humano. La vida cristiana exitosa es resultado de Dios haciendo en mí y a través de mí. Lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y versículo, punto 4, ¿por qué murió Cristo? Versículo 21 y terminamos ahí. Versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Cuando yo estoy diciendo, bueno, la salvación es por lo que Cristo hizo, pero hay que hacer algo más para completar la salvación. Estoy desechando la gracia de Dios. No, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo pudiera cumplir los mandatos y cumplir así la ley y ganar mi salvación, pregunta, ¿para qué murió Cristo? Si el perdón viene, el perdón de pecados viene por el bautismo, si el perdón de pecados viene por el bautismo, ¿para qué murió Jesús? Si el perdón de pecados viene o la salvación viene porque yo diezmo en una iglesia, ¿para qué murió Cristo? Si el perdón viene o se basa o se sustenta en mi obediencia, ¿para qué murió Cristo? Pero también, si Cristo murió, yo debo vivir para Él. Si Cristo murió, yo debo obedecerle a Él y a su palabra. Si Cristo murió, yo debo servirle a Él. Pecamos cuando por buscar ser aceptado sacrifico cosas que Dios me ha hecho entender. La salvación es solo por la fe. Cristo vive en mí. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta oportunidad. Señor, con cuánta fuerza el apóstol Pablo rechazaba categóricamente enseñanzas que aparentemente eran espirituales, pero que eran venenosas. Porque jamás se puede permitir que se diga que la obra de Cristo es insuficiente, que la obra de Cristo hay que sumarle algo más para salvación, hay que aportar algo más para salvación. La obra de Cristo es suficiente, consumado es, cancelado está. Y Señor, aún hoy en nuestras iglesias pueden llegar creyentes o supuestos creyentes diciendo que hay que sumar algo más. Esas enseñanzas deben ser rechazadas totalmente. No,
ni por un segundo, ni por un milímetro se deben de permitir. Pero también recordar, Señor, si la salvación es por lo que Cristo hizo, también la vida cristiana vivida como Él quiere, es por lo que Dios hace. Cristo vive en mí y es la razón por la cual estoy de pie hoy. Es la razón por la cual sirvo hoy. Debo obedecerle, sí, pero no para comprar una salvación que ya está comprada, sino para agradecer por lo mucho que ha hecho por mí. ¿Cómo le estoy sirviendo hoy, Señor? ¿Cómo te estoy sirviendo? ¿En qué me falta servirte, Señor? Ayúdame a que haya pasión en mi corazón, fuego encendido por servirte a ti, mi Dios. Señor, que no esté perdiendo algo de hacer por miedo al rechazo de mi familia o de mis vecinos o de alguno que de pronto no vea bien que yo haga algo, porque lo que ellos no ven bien, Dios lo está viendo bien y en eso debo descansar. Si alguno no ve bien que yo venga a la iglesia y es familiar y me molesta mucho, ¿qué vamos a hacer si Dios quiere que lo haga? Si alguno no ve bien que esté leyendo la Biblia en casa, que esté queriendo servirte a ti en cosas, si alguno de mi familia no lo ve bien o alguien, amigo, no lo ve bien, pero si tú lo quieres, ¿a quién voy a obedecer? ¿Por quién voy a vivir? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a estar en tu propósito y hacer lo que quieres. Y que podamos compartir ese precioso evangelio con otros, porque algunos hoy están yendo a la eternidad. Y Señor, ¿qué será de ellos si en Cristo no descansan, si en Cristo no reposan? Dios, gracias. A tu nombre la gloria en Cristo Jesús. Amén.